nada, después de que ha llegado el último invitado, bienvenido. Vamos a escuchar a Alberto Kors, que es historiador del arte y también trabaja en CaixaForum como formador y educador. Y bueno, también es más que aficionado a todo el tema de redes sociales. Comenzó desde hace el confinamiento, ¿no? Cuando te pusiste a... Y bueno, ya está hecho todo un experto. Así que nada, bienvenido y vamos a disfrutar. Vamos a grabarlo, ¿eh? Así que cualquier cosa, que no digáis cosas que después no se puedan publicar, ¿vale? Venga. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues en primer lugar, agradecer, como no podía ser de otra manera, Inmaculada o Inma, no sé cómo prefiere que te llame Inma, y a Luis por haber contado conmigo. Yo hace un año más o menos estaba en ese lado y ahora estoy en este y se han invertido un poco los papeles. Y sobre todo que es interesantísimo, como os decía antes, la labor que hacéis por que la gente os conozca y por organizar actividades y por salir un poco de ese área de lo que se supone que es una galería de arte y bueno, por darle también un lugar y un hueco a los que normalmente no solemos tener hueco en estos espacios tan interesantes y que en Sevilla hay muchas cosas para hacer y hay mucha cultura que vivir y que explotar todavía. Mirad, yo os voy a hablar sobre este tema, que es un mundo, me lo propuso como tal Luis. Voy a intentar abordar 4 preguntas, 4 cuestiones que él me propuso también. Y sí advertiros de que es un tema, o me lo lleva yo un poco a lo personal, a lo que yo disfruto, para lo que yo uso las redes sociales o en el ámbito en el que yo me siento más a gusto, que es un poco el arte, vamos a decir, clásico o del 20 para atrás. Pero bueno, toda la aportación contemporánea que queráis hacer, yo encantado. De hecho, como yo digo en mis visitas con mis alumnos, a mí me gusta que me interrumpan para bien, porque signo de que hay interés, oye, ¿esto por qué? Oye, y si se generan debates o si se generan cuestiones. Yo, de hecho, he lanzado varias preguntas en torno a las que podemos debatir, pues mejor. Y no esperéis al final, que después al final se nos olvidan las cosas. Y yo voy a hablar desde mi humilde opinión personal y humilde experiencia personal. No creáis que estáis aquí ante un influencer del mundo del arte, ni mucho menos. Pero bueno, creo que vamos a poder poner muchas cosas en común. El arte a través de las redes sociales. Yo quería hacer un poquito, no un estudio de mercado, voy a poner por aquí, sino un poco un análisis de la realidad que vivimos. Vivimos pegados a las pantallas, nos levantamos mirando la pantalla de un móvil, apagando la alarma y nos acostamos prácticamente mirando la pantalla del móvil. Y ahí os he traído un artículo de Europa Press que dice que en el 2021 pues de media usamos casi 5 horas el móvil. Imaginaos esto en los chavales lo que es, tanto para bien como para mal, ¿eh? Yo siempre me voy a acercar a las dos vertientes. Y bueno, pues ya que pasamos tantas horas en el móvil, vamos a empeñar ese tiempo en algo positivo, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito a la cultura también, más allá de la información, que parece que es todo tan catastrofista siempre. Vamos a darle un uso positivo a esas redes sociales y a la cultura. Vamos a darle a la cultura valor a través de las redes sociales, ¿por qué no? ¿Qué tipo de contenidos consumimos normalmente? Pues variadísimo, ¿verdad? Social, político, los memes, es decir, el típico vídeo que te reenvía tu abuela, tu tía, tu cuñado, que bueno, no le damos valor, pues contenido bastante banal, vamos a decir, pero sin darnos cuenta, cultura consumimos también. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de ello. Y bueno, un momento histórico que hemos vivido hace ya un poquito más de 2 años, el COVID. El COVID nos trajo por un lado más pantallas, un mundo mucho más digital. Y buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Y eso que os he puesto ahí, la cultura entró en los hogares. Realmente éramos nosotros los que íbamos a frecuentar estos espacios culturales y de alguna forma la cultura fue la que se metió en nuestras casas pues a través de las pantallas móviles. De eso vamos a hablar después un poquito. Os he traído mucho Museo del Prado, porque bueno, es muy típico, pero es que es una referencia, pero de primerísimo nivel, nacional e internacional, ¿eh? No sabéis la cantidad, sabréis muchas de las iniciativas que llevan a cabo, la cantidad de actividades que hacen, y es que se han metido en una red social que es TikTok,
que la tenemos asociada a chavales que se graban bailando y pasando el rato con sus amigos un viernes por la tarde, pero hasta en esa red social tan usada por jóvenes se ha conseguido meter y encontrar un hueco y está teniendo bastante buenos resultados. De eso después hablaremos si queréis. Durante la pandemia, ¿quién no consumió cultura a través de las redes, a través de lo digital? ¿Quién no se vio una película en Netflix, que las hay muy buenas y muy malas? O en HBO o en Filmin incluso, que tienen contenido mucho más, ¿verdad?, artístico, mucho más, vamos a decir, específico. O quién no visitó un museo a través de su teléfono móvil. Después vamos a hablar, yo voy a dar mi opinión personal, yo soy bastante poco partidario de lo de las visitas virtuales a los museos, pero bueno, es una opción que también está ahí y que ofertan los museos. Estamos consumiendo cultura sin darnos cuenta. ¿Y qué nos enseñó el COVID? Porque nos ha traído muchas cosas malas, desgraciadamente, pero alguna que otra buena o un toquecito de atención nos ha dado también. Pues la digitalización, que era necesaria a nivel educativo, a nivel social, para hacer cualquier trámite, ¿verdad? Y por supuesto a nivel cultural. Ahí tenéis a Javier, a este chico del Museo del Prado, que trabaja en el área de comunicación y demás, junto con, ahora mismo no sé bien quién es ella, pero ella es conservadora o restauradora del Museo del Prado, pues mostrando una restauración que se ha hecho, enseñándole quizá a través de redes pues la moda del siglo XVII. Ahí los tenéis. El Prado, como digo, lo pongo siempre porque me gusta mucho, es referente. Algunos museos se pusieron las pilas porque la presencia digital era 0, nula o 1, y algunos pues fomentaron aún más esto. La página web del Museo del Prado ya era puntera en unos inicios y desarrolló muchísimo más contenido online. Y estas son dos preguntas que ya de manera así muy genérica vamos a ir abordando y que me planteó Luis, y en torno a esa pues vamos a ir hablando. ¿Cómo favorecen las redes sociales la difusión del contenido cultural? No penséis que es todo bueno. Yo os he traído dos malas prácticas o una mala práctica que desgraciadamente estamos viendo en los telediarios en estos últimos días. ¿Y qué repercusión tienen estos contenidos en redes? Os lo he traído así como por tema. Lo digital pues puede ser de alguna manera un sustituto de la cultura física, más en esta época pues tan paradigmática que hemos vivido el COVID. Ahí tenéis un dato de la UNESCO, 85.000 instituciones culturales en todo el mundo cerradas. Todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues lo digital pues fue de alguna manera un punto de decir, oye, estoy aquí, lo estoy pasando mal críticamente. Sabéis que muchos museos, instituciones, galerías han cerrado después del COVID, muchas se han repuesto, pero en estos momentos de crisis pues fue un poco una ventana al mundo exterior y sustituyó la manera de relacionarse el público con la obra. Estábamos acostumbrados a ver físicamente una obra en un museo, en una institución, en una galería. ¿Puede sustituir lo digital a lo físico? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Es un tema también que os he puesto para debatir. Nuevos tiempos, nuevos públicos. A mí este tema es que me interesa muchísimo porque, bueno, nosotros los que estamos aquí presentes somos aficionados, somos artistas, estamos vinculados al mundo del arte, pero ¿qué pasa con la gente que no está vinculada al mundo del arte? ¿Cómo hacer llegar la cultura o el arte a estos nuevos públicos? Pues yo os traigo un ejemplo que, además, yo como me estoy encaminando ya a mi futuro como docente, ya estoy ya como con el aprendizaje muy metido en ese tema. ¿Cómo le vamos a enseñar a un chaval de segundo de la ESO qué es el Museo del Louvre? ¿Le vamos a empezar a hablar de ese cuadro inmenso de Napoleón, o le vamos a poner la Mona Lisa? ¿Y qué le vamos a contar de la Mona Lisa que no sepa o que le interese? Bueno, a Napoleón y a David, el que nos hace esta obra, no lo conocen, pero a Beyoncé y al marido sí lo conocen. Ahí lo tenéis, que con esto también podemos discutir ahora, cerrando museos para grabar videoclips. Pues metiéndose en un museo a nivel internacional como es el Louvre, de referencia a nivel internacional, yo no sé si son 100 millones de visitantes, lo que tiene, una burrada, vamos. Y realizando el videoclip de esa canción que se llama, vamos a decirlo de manera políticamente correcta, Excremento de mono. No sé si sabéis un poco, habéis visto, sabéis de qué va el videoclip. Quisieron hacer una reflexión sobre la poca presencia de personas negras que había en los cuadros de uno de los grandes museos a nivel nacional, y se dieron cuenta pues que apenas había una o dos representaciones y que normalmente aparecían como esclavos, como personal de servicio, no, como esclavos prácticamente, porque en el 19 ahí lo teníais como algo exótico.
Bueno, pues ahí lo tenéis, o con la victoria de Samotracia detrás, bajando y con la coreografía ahí en medio. Aquí podríamos plantearnos, ¿están cerrando museos para grabar un videoclip? ¿O cerrando un museo para dar una cena de estado con la OTAN? Que después lo traigo también. Todo eso se ve en las redes sociales. ¿Estamos a favor de eso? ¿Estamos en contra? Pues ahí habría debate, si queréis. Después lo planteamos. Esto que me salió también por internet, bueno, pues a nivel español tiene menos repercusión esta chiquilla, pero los chavales también escuchan a Aitana. Y en el último videoclip que ha hecho, pues se ha plantado en esta especie de cuadro modernista recreando el beso, o este que me parece mucho más interesante, con esta cara cubierta tan propia de Magritte. A Magritte no la han visto los chavales, pero el videoclip puede que lo hayan visto a través del móvil. Ahí tenéis una manera de vincularlo. ¿Y quién no conoce a Rosalía? Que no ha ido a un concierto, cuántos millones de seguidores tiene esta mujer en redes. Pues ahí lo tenéis con Bad Bunny, que es este trapero también muy conocido. Y fijaos dónde están sentados, son una especie de arquitectura surrealista. Y lo mismo le podemos meter los relojes blanc de Dalí, esto alguna que otra ocasión lo habremos visto, pero quizás le podamos hablar de esa arte de Giorgio de Chirico, que eso no lo conocéis seguramente. Pues ahí tenéis un poco esas redes sociales y esa intentar captar nuevos públicos, como os comentaba por ahí, y sobre todo hacérselo llegar por canales a los que están acostumbrados. Un papel y un boli pues no están tan acostumbrados a un libro físico, que por supuesto hay que usarlo, como un móvil que lo usan desde que se levantan hasta que se acuestan. Y ahí me vais a empezar a ver a mí en diferentes poses, en diferentes actitudes, hablando de redes. Yo os he puesto un poco lo que humildemente aporto. Descubrir el patrimonio, nos salimos o nos concretamos un poco más dentro de la cultura en el ámbito del patrimonio. No sé si conocéis a gente que no ha estado en los jardines del Alcázar, por ejemplo, aquí en Sevilla, o típico de no haber subido a la Torre a la Giralda, o de no conocer una casa palacio en Sevilla. Bueno, pues a mí yo tengo casos en mi entorno o de amigos que me han dicho, oye, pues yo no conocía esto. Pues ahí tenéis un vínculo y un llevar al espectador hacia ese descubrimiento de nuevos espacios. En ese vídeo concretamente pues hablaba de los titulares, también funcionan mucho. El Alcázar, el palacio en uso más antiguo de Europa. Bueno, el titular se lanza, después no deja de ser palabra, que no estoy menospreciando ni mucho menos el Alcázar, pero ahí tenemos ya un reclamo para que esos nuevos públicos descubran, en este caso concreto, el patrimonio. Viajar a través de lo digital, pues un poco enlazando con lo que os decía antes. A lo mejor no nos podemos plantar mañana en el Metropolitan Museum en Nueva York, que nos encantaría, pero si nos ponen una visita digital a través de estos templos egipcios, pues lo mismo nos adentramos ahí o en este Museo de Bellas Artes de Sao Paulo, que me pareció bastante curiosa esa disposición de los cuadros. Son útiles estas visitas que nos aportan, las usamos. Yo digo mi experiencia personal, yo pocas exposiciones virtuales he visto, pero no sé si vosotros habéis adentrado en ese ámbito. Poco es esa sustitución de lo físico por lo digital. Conocer lo oculto, he puesto aquí. Bueno, pues estos son espacios en los que nos entramos normalmente en los museos, que me encantaría a mí ver a una persona restaurando un cuadro porque me parece fascinante, o a un artista trabajando, que ese proceso de creación es interesantísimo. Pues ahí tenéis desde talleres de restauración con radiografías esos son Velázquez, seguramente lo que tengáis ahí. Esto es el Thyssen, creo concretamente, restaurando una obra de Canaletto, o aquí diferentes estudios de obras de Frangélico, que también la restauró el Prado. E incluso algunas veces esas mismas profesionales explicándote el proceso de restauración y metiéndote en esos despachos. La verdad es que nos gusta conocer eso que no nos dejan ver normalmente. Pues ahí tenéis un poco en lo digital, adentrándonos en ese mundo oculto del arte. Más espacios, que yo no sé por qué esto los museos no lo hacen, esos almacenes donde tienen esos peines. A mí me parece fascinante que haya ahí cuadros recogidos y que están conservados ahí, que los tratan con un mimo y con una delicadeza cada vez que montan unas exposiciones. A mí el proceso de montaje de una exposición me parece interesantísimo. El mover esas obras. Yo tuve la oportunidad de ver cómo bajaban, esa foto no es mía, es del IAPH, cómo bajaban ese cuadro del Hospital de la Caridad, cómo mueven esas obras, o este tríptico del Bosco en el Prado, o esta exposición creo que es de Rembrandt en el Thyssen. Pues al final eso de descubrir qué hay detrás de una exposición o de un evento cultural también es interesante y también nos puede motivar o llevar a verlo, ¿por qué no?
voy a ir controlando el tiempo, que yo me extiendo mucho. O aprender. Mira, esto es interesante también, porque, y yo me he dado cuenta que, bueno, no vamos a hablar de las meninas, pero que a lo mejor nos creíamos que sabíamos todos de Saturno devorando a sus hijos de Goya, pues a lo mejor no, porque ahora te llega una conservadora del Prado, Manuela Mena, y te dice que eso a lo mejor de Goya ni es, que a lo mejor eso es hasta de un discípulo, y nos hace plantearnos lo que nosotros dábamos ya por seguro. O como os decía ahí, Miguel Falomir, el director del Prado, hace 10 años, hace 5, te iba a explicar un director de un museo que tú te tenías que poner en un ángulo concreto porque desde ahí Tintoretto ha concebido el cuadro para que sea visto con profundidad y con perspectiva. Eso era impensable hace tiempo. O concretamente en TikTok, aquí os lo traigo otra vez. ¿Cuál es el cuadro más grande del museo? Veis que al final van recurriendo un poco a titulares, hay que acercarse un poco al público general por lanzándole reclamos o haciéndoselo fácil. O aquí tenéis a Javier Portús también en el Prado, eso es un vídeo en directo en Instagram. Y esto sonará, ¿no? Esos son titulares sacados de diferentes periódicos. Esta cena histórica, pues esta sede que escogió la OTAN, que fue el Museo del Prado, para hacer una reunión y una cena concretamente. Podemos estar, os doy mi opinión, podemos estar más o menos de acuerdo en que se cierre el museo, porque se cerró, y en que se utilice un espacio para otro uso que no es el artístico-cultural. Pero ese día en todos los telediarios, que el Museo del Prado ya es un museo con entidad y que no le hace falta publicidad, pero en ese día en todos los telediarios del mundo el Museo del Prado estaba apareciendo, ya sea con esa foto de familia, esta que me parece muy curiosa, no sabemos que estaba mirando a Biden en el móvil, no sé si le estaba enseñando a alguien algo o se estaba haciendo un selfie con las meninas o con el Felipe IV de fondo. Es interesante un poco las redes como altavoz de la cultura con la política de por medio. Eso nunca debemos olvidarlo, para lo bueno o para lo malo. Y Macron aquí con Brigitte, la mujer, y esta que me parecía a mí, Ángeles Maroto, la ministra, pero no es la mujer de otro presidente europeo, que además me hizo mucha gracia la descripción del Goya, pintado a la familia de Carlos IV como humanos, pero también como seres divinos y coronados por la gracia de Dios, por supuesto. Ahí lo tenéis. Todos esos son artículos de periódico. O bueno, que no vio a Boris Johnson pasearse solo, que además que me pareció lo más inteligente del mundo. Estamos más o menos de acuerdo con la política de este señor. A mí me dejáis que yo voy a ver aquí a Tiziano y yo voy a aprovechar un poco, ya que estoy en el Prado, para ver a mi aire y a mi bola esto. O incluso no la he traído, pero salía este italiano, que salió hace poco. ¿Cómo sale el nombre? Draghi, efectivamente, con el móvil muy preocupado, sentado en un banco y los de detrás así hablando a su bola. Bueno, pues un poco las redes sociales como altavoz de la cultura con el foco de la política por medio, ¿no? Eso no nos olvidemos. Pero es todo positivo en esta era de la cultura digital, que ese término lo metí yo en mi trabajo fin de máster. Bueno, pues desgraciadamente las redes sociales fomentan también malas prácticas, vamos a decirlo claramente. Yo comparto, suscribo el mensaje, como creo que todos los que estamos aquí, pero los medios, pues, no es que no sean los más adecuados, es que no son directamente. Pues ahí lo tenéis, con titulares varios de periódicos que os he traído. Que es interesante también, porque la National Gallery, otro pedazo de museo, no sale todos los días en los telediarios. El Museo del Prado no sale en los telediarios, pero con estos ataques sí salen. Ahora creo que os lanzo ahí una serie de preguntas. En Berlín también pasó hasta en el Madame Tussauds, en el Museo de Cera de Londres, con un tartazo que le dieron a ellos una escultura del rey, y llegó a España, evidentemente, y ya lo tiene aquí. Afortunadamente fue la pared y los marcos, que ahora os traigo un artículo de que los marcos también son una obra de arte, de una conservadora de marcos del Prado. Y ahí el Prado es para quitarse el sombrero. A las 2 cerró la sala, evidentemente, y a las 2 horas la tenía reabierta con la pintada quitada y totalmente allí. Uno de los patronos del museo recibiendo a la gente a la puerta del Prado. Asombroso. Lo que os comentaba,
¿por qué el arte es el objeto de estos actos? ¿Qué hace que estos, vamos a llamarlo, ecologistas lleguen y le den el tartazo, manchen la pintura? El arte es algo que al final consideramos valioso, representativo o simbólico, pues ahí lo tenéis. O la opinión que tiene la sociedad sobre estos ataques yo creo que es homogénea. ¿Valora el público general más el arte o le da más importancia a raíz de estos sucesos? Porque claro, cuando vemos los girasoles manchados decimos, los girasoles de Van Gogh, pero quizás no nos hayamos interesado por un cuadro perdón, de Van Gogh en la vida. Que es un poco lo contradictorio o esta ambivalencia con el mundo del arte y con lo que no es deseable. Y os traigo más peros, porque disfrutamos igual de un museo en directo que en digital. Es un poquito algo descafeinado, ¿no? Una galería o llevaroslo a un teatro, a un concierto de música clásica o de música contemporánea. ¿Qué aporta una experiencia digital que no aporte la física? Bueno, pues yo creo que lo hemos ido viendo, ¿verdad? ¿Cómo consumiremos la cultura de aquí a 50 años? Yo, 50 o 10, o 15. Por eso os he puesto el que si veremos museos digitales. Yo no lo espero, pero vamos un poquito encaminados hacia lo digital, en ambos sentidos. Y os traigo también lo de los museos, estas experiencias inmersivas, estos museos que ponen las obras y te enseñan detalles y te venden como la experiencia inmersiva y te lo venden aquello como una exposición. Yo tengo un sentimiento bastante malo con respecto a eso, pero ¿es ese el futuro de los museos? Bueno, pues a ver en qué punto estamos o a ver cómo compatibilizamos lo digital con lo físico, ¿verdad? Este se ve poquito a la letra, bueno, algo se intuye. Experiencia física versus experiencia digital. Yo soy partidario que lo físico no lo sustituye a nadie. No sé si os ha pasado que estáis delante de una obra y se establece esa relación especial espectador-obra porque la hayas visto mucho y por fin la veas en directo, o porque no conocieras a ese artista y lo descubre, o porque veamos una pintura empastada, que eso es un poco por lo que os traía el detalle aquí de un Van Gogh, un Bosco ahí, un Rembrandt, o ese que tenéis ahí el craquelado. Al final son detalles que nos parecen una tontería, pero que creo que establecen una relación muy interesante entre el espectador y la obra, que de manera digital pues no se puede establecer. De algo de eso hablaba Walter Benjamin, este filósofo, con ese concepto del aura que tenía la obra de arte. Estos son conceptos del siglo XX, pero que están totalmente en vigor, en la actualidad. Y bueno, pues ahí os traigo un poco lo positivo y lo negativo. Podemos hacer llegar la cultura a nuevos públicos, como os decía, que me parece fundamental, porque nosotros ya tenemos ese trabajo hecho, pero ese trabajo hay que hacerlo con las generaciones que vienen. Ponemos el foco en problemas o en temas sociales, véase el tema de la mujer, véase el tema de las personas negras. En los museos están o no están representadas, están o no en la sociedad representada. Al final el museo o la institución cultural es un altavoz, debe nutrirse de lo que está pasando en la sociedad. Las redes pueden ayudar mucho a eso. Podemos derribar esas fronteras físicas o bueno, es una manera sencilla, amena de aprender. No nos olvidemos que para aprender tiene que ser un poco motivador lo que nos están enseñando o inducirnos un poco a ello. Y como negativo, pues que no deben, no debe ser un sustituto y que puede fomentar malas prácticas, como comentábamos anteriormente. Y las otras dos preguntas también que os planteaba o que me planteaba Luis, sobre las que quería que habláramos aquí. ¿Cómo hacemos nosotros para difundir el patrimonio o la cultura y qué papel tenemos? Yo creo que tengo poco papel, pero bueno, algo influenciaré o alguna que otra cosa traeré. Yo he venido aquí a hablar de mis redes, no de mi libro, como Paco Umbral, pero bueno, hablo desde mi humilde aportación, os lo digo siempre. Algunas claves, algunos consejos, alguna experiencia que a mí me funcione, que os podáis llevar aquí, que queráis y podáis aplicar, pues positivo que será. ¿Cuándo empiezo yo con esto? Pues de manera así cotidiana. Con Twitter llevo yo ya 10 años, pero al principio Twitter en 2010, 2012 era una red social a la que nadie le echaba cuenta. La gente subía allí tonterías, comentarios, que todavía se sigue utilizándose un poco como algo cómico. Pero Twitter se ha ido profesionalizando muchísimo. De hecho, yo tengo a conservadores de museos a los que sigo, a profesores de universidad, a galeristas,
a toda esa gente la tengo yo en Twitter, y Instagram es algo un poco más, después hablaré también, un poco algo más cotidiano. No sé, parece que Twitter aporta algo profesional que Instagram no aporta, pero no sé por qué, podríamos analizarlo. Y claro, cuando estábamos todo el mundo allí encerrado en casa sin saber qué hacer, yo digo, yo el tiempo lo tengo que invertir en algo, porque no me dejan ir a trabajar y yo mirando al techo no puedo estar. Pues cogí el móvil, un trípode pequeñito, esto estaba ya mudado a casa de un amigo, esa no es mi casa, y eso es tirado literalmente en el suelo porque tenía una mesita baja grabándome aquí. Y digo, ¿sobre qué me grabo? Y bueno, pues vi una obra de Ingres, la Odalisca, y grabé ese vídeo. Eran vídeos cortitos. Después hablaremos de la duración, de los vídeos, de recursos que podemos utilizar. Y apenas duraban 2 o 3 minutos y fijaos en sudadera, tirado lo más de andar por casa del mundo. Y eso sí, me curraba bastante los vídeos con un programa de edición como es Premiere, y le ponía unas transiciones, procuraba que el sonido... Bueno, así empezó un poco la cosa. Claro, veo que poco a poco esto funciona y digo, oye, que a la gente puede que le interese escucharme hablar de que Ingres pinta esto en el 19 y que le mete ya ese toque exótico, que le interesa a la gente en el 19, pues hace poco, en esos meses, eso era marzo de 2020, pues en enero-febrero se nos había ido de Caixa Forum una exposición que se llama Poéticas de la Emoción, donde mezclaban obras clásicas y obras contemporáneas para hablar de cómo el arte pues se ha valido de la emoción para diferentes fines. Y una de las obras que teníamos era ese Manolo Millares, que yo no había visto un Manolo Millares nunca, y es impresionante cómo trabajaba este hombre con telas racadas, sacos, objetos totalmente alejados de la pintura tradicional, y esos son además las obras que ganan en directo. Y ahí me metí ya un poco en el tema de la difusión con el arte contemporáneo, pero eso es un tema que a mí me da muchísimo respeto porque a mí ciertas tendencias, ciertos movimientos que me gustan, pero me considero bastante desconocedor de ese mundo, con lo cual creo que ahí os lo detallo, efectivamente. Yo me intento documentar lo máximo posible sin hacer un vídeo técnico, sin hacer aquí una lección magistral, porque al final no pretendo eso, pretendo llegar a un público más amplio. Y dentro de ese público amplio pues puede estar el conservador del Reina Sofía que tenga esa, que lo dudo, que me siga el conservador del Reina Sofía, que tenga esa obra y diga, pues bastante la pata que la metiste en este sentido comentando esto. Con lo cual hay que ser rigurosos y documentarse lo máximo posible, más allá del tema o del enfoque que se le vaya a dar al vídeo. Ahí me veréis con mil y una cara porque esos son pantallazos y he cogido lo más aceptable. Pues me animo y empiezo a... Ay, todavía en sudadera, tirado en el suelo. Empiezo a animarme ya con artistas mainstream, que creo que os lo he puesto por ahí. Al final, a Da Vinci, a Bernini, a los grandes de la historia del arte los conoce todo el mundo. Bueno, pues vamos a meternos por ahí un poquito. Después os hablo también de las anécdotas. ¿Se pueden contar anécdotas? ¿Se puede hablar en clave de humor en los vídeos? Por supuesto que sí. Y sin perder rigor en ese sentido. Si yo le digo a la gente que me sigue que Bernini con 23 años estaba esculpiendo eso, pues oye, yo con 23 años estaba saliendo de la carrera. Pues ahí tenéis un poco un gancho para ese público. Y me voy animando, se va animando la cosa poco a poco. Todo esto era YouTube, pero yo en YouTube tendré 100 suscriptores, nada. Lo iba enlazando, redirigiendo con Instagram, que tengo más interacción, y si veis algún término o algo que no entendáis, además me preguntáis, ¿eh? Y ahí los iba redirigiendo. Veis que se va viendo incluso el cambio físico en pandemia, con más pelo, con menos pelo, con más barba, con menos barba. Y bueno, una idea clave que os pongo ahí, en las redes sociales, es que consumimos tantísimas imágenes por minuto que hay que captar la atención de la persona porque es que si no se te va. Por eso la duración creo que debe ser corta y hay que captar la atención en los primeros, no os digo ya minutos, segundos del vídeo. Es muy difícil a veces condensar tantísima información en tan poco tiempo, pero bueno, se puede. ¿Y qué aprovechaba yo en este sentido? Pues efeméride, que hoy era el nacimiento de Jerry Cole. Pues hacía un vídeo que hoy era domingo de resurrección, estaba en mi casa porque no había nada que hacer en la calle, pues hacía un vídeo con la resurrección del Greco. Bueno, pues lo iba metiendo un poco por ahí. Música también se pone un poco de fondo por hacer un poco aquello dinámico, yo suelo usarla. Y lo que os decía ahí de que si funcionaban las anécdotas, vaya que si funcionan.
A Caravaggio nos puede gustar más que pintara con esos claroscuros y demás, pero estoy hablando siempre del público general. Pero si le comentamos al público que después de un asesinato tiene que huir a una ciudad y eso está además vinculado con ese carácter que supuestamente tenía pendenciero, como hablaban, de que era culillo de mal asiento y de que era un tío con un carácter bastante fuerte, pues por ahí podemos enganchar un poco también a la gente. Al final la historia y la vida de un artista marca, por supuesto, como es su obra. O Miguel Ángel haciendo esas obras, Miguel Ángel o Bernini, que os hablaba antes, haciendo obras maestras con 20 años, o lo del Greco que pintaba figuras alargadas porque tenía un problema en la vista o algo, eso lo habremos escuchado todo, ¿verdad? O Bacon, que Francis Bacon, que un crítico de arte, no me acuerdo ahora quién, decía que sus pinturas parecían carne en putrefacción. Y tú las ves y es indiferente, no te deja un cuadro de Bacon. No, a mí no es que me fascine, pero esos artistas que algo se te coge aquí para bien o para mal, a mí me llama mucho la atención. O lo que os poníais, yo no voy a hacer ahora un vídeo sobre la historia de los museos en España, que a mí como historiador del arte me puede fascinar, pero si aprovechamos una anécdota del Prado otra vez y decimos que en la fundación del Museo del Prado tuvo bastante que ver una mujer, que es esta, Isabel de Braganza aquí, pues a lo mejor podemos contar la historia de otra manera y podemos además recaer en un tema social como es el papel de la mujer, en un tema candente. Pues ahí lo tenéis. Por eso os decía lo de conectar la actualidad con el papel, por ejemplo, de la mujer en la historia o hacer atractivo lo que aparentemente no lo es. Otra forma de contar la historia del arte. Esto de las narrativas, de contar historias a través de narraciones, esto se lleva ahora mucho porque se ha comprobado que funciona. Lo que es un relato, lo que nos puede llegar a enganchar, una serie de Netflix, una serie buena de Netflix, nosotros ponemos un primer capítulo y si la historia es buena, nosotros la compramos y seguimos viendo, la verdad. Ahí lo tenéis. Y conectar con otras realidades. Yo creo que es fundamental. Porque como hablemos siempre de lo nuestro, de nuestro mundo, y no digamos qué aporta el arte o la cultura a la sociedad, nos vamos a quedar solos, ¿no? Pero podemos hacer más desde ese otro enfoque. ¿Y qué pasa con Twitter? Antes estábamos hablando un poco de YouTube, esos primeros pasos que doy yo en YouTube. ¿Qué pasa con Twitter? ¿Cómo lo usamos en nuestro día a día? Habla vosotros un poco, que yo estoy ya cansado de hablar nombres. ¿Usáis Twitter? ¿Tenéis Twitter? ¿O lo usáis? Por aquí sé que sí. Por aquí ahora tengo de hecho un pantallazo de Sergio ahí. ¿Por ahí tenéis Twitter o lo usáis? Twitter es que es una red social poco agradecida, vamos a decirlo así. Te trabaja mucho la publicación. Ahora vamos a ver que una publicación en Twitter sin imagen no es nada, en mi opinión. Pero a mí me interesa que es un ámbito que se ha quedado como, ha pasado de lo anecdótico a lo profesional. Hay cosas muy, muy buenas en Twitter y yo aprendo muchísimo en Twitter. Lo que pasa es que al final te consume mucho tiempo. ¿Tiene un uso Twitter más personal o más profesional? Yo el mío lo intento enfocar a lo profesional. Vinculándolo también con lo personal. Ahora os explicaré cómo hago esto. ¿Y puede ser Twitter un medio para la difusión cultural? Por supuesto que sí. Y os voy a hablar un poquito de la experiencia personal. Os he puesto aquí el CAC por poneros algo andaluz y contemporáneo, que estoy hablando aquí del Prado nada más y parece que no hay más museos, más instituciones. Bueno, pues ahí tenéis lo que os comentaba anteriormente. Hace 10 años lo uso yo de manera anecdótica, pero le voy viendo cierto sentido a que yo puedo enfocarlo hacia algo más profesional o a lo que la cultura me aporta a mí, artículo que leo, artículo que comparto, artículo que intento también debatir, que eso es interesante, eso lo hablaremos ahora. ¿Qué es lo que funciona en una red social? Pues en Twitter funciona también, depende de tu tipo de público, de la hora a la que publiques, de si hoy es tendencia Museo del Prado, ataque ecológico, pues evidentemente esa ecologista, esa publicación enlazará con ese tema social. Lo de las tendencias son los trending topics famosos. Y la imagen siempre que pongamos algo en redes sociales que vaya acompañado de una imagen, no tanto de un vídeo, porque al final la información nos entra antes por aquí visualmente que a la hora de un texto redactado. Texto mucho, poco y los hashtags, bueno, esto es como el que cocina, depende, depende y no depende, pero que no hagamos ahí esas parrafadas, esos textos, que al final, desgraciadamente, si se lee poco normal en las redes sociales, la gente creo yo que lee menos. Y los hashtags, pues con que vinculéis con uno o con dos hashtags el contenido, yo creo que va de sobra. Nos liamos a poner ahí etiquetas que realmente después no sirven para tanto. Y veis vosotros que yo tengo mis 400 seguidores en Twitter, que yo lo pongo ahí, que yo soy uno más.
e intento no seguir a mucha gente, intento seguir a la gente que me interesa. Yo para qué quiero seguir a gente que no me aporta nada. Y los hilos, ¿sabéis lo que son los hilos de Twitter? Esa conexión de un tweet con otro para crear una historia. No es que sea una herramienta específica, sino que la gente va enlazando tweets. Y a mí me parece muy interesante porque eso son como pequeñas historias y a las historias nos enganchamos, nos leemos los libros que nos gustan o nos vemos esa serie, ¿verdad? Que nos ha conseguido meter en la trama o enganchar. Esas narrativas que os comentaba anteriormente son las nuevas formas de contar cosas de los museos y de la cultura. La extensión, hay gente que pone hilos que son hilos de 50 tweets. A mí me parecen excesivos, porque algunos son como mini novelas escritas en Twitter, como os comentaba. Mira, yo pongo este ejemplo que es muy curioso. Esto era un domingo que estaba yo en mi casa, que no trabajaba, y vi que la noche anterior Adele había dado en el Griffith Observatory en Los Ángeles un concierto. Creo que la tengo por aquí. Maravillosa ella. Y digo yo, uy, la reja, porque los planos, bueno, había planos muy chulos de estos con dron ahora, pero digo yo, uy, qué reja tan interesante, o qué edificio, el edificio lo veis aquí en la actualidad, qué edificio tan chulo, ¿no? Un edificio científico, una especie de observatorio astronómico, y digo, pues yo voy a empezar a investigar, y empezando a investigar, pues veo y empiezo a informarme sobre la arquitectura esta del hierro del siglo XIX en Estados Unidos, y salen, y tiene una historia del edificio detrás brutal. Pues ya que ya lo he leído, lo voy a poner en las redes sociales y que la gente lo conozca. Y bueno, pues a raíz de un concierto de Adele, a lo mejor podemos saber qué se estaba haciendo en el principio del siglo XX en los Estados Unidos en cuanto a la arquitectura. Por eso lo que os decía, enganchar un tema con otro, enlazarlo, llevarlo a otra realidad. Algunos ejemplos de publicaciones que yo hago que me funcionan más, me funcionan menos, pasan sin pena ni gloria, todo esto hay que decirlo. La arquitectura, pues, por ejemplo, a mí visualmente la arquitectura me gusta mucho, tanto la clásica que veis ahí como la contemporánea. Pues aprovechando un viaje de verano a Sicilia, ese templo es que se estudia en la carrera y en los libros, y me hice yo la foto con el templo. Lo que hablaba antes con Luis, siempre que vinculamos el contenido artístico con la imagen personal, funciona muchísimo más. Yo os pongo ahí la foto del templo y no tiene tanta repercusión como yo delante del templo, que a mí me parece a veces una tontería muy grande, o el que va al Museo del Prado porque no deja de hacer fotos. Va tú al Museo del Prado y te hace la foto al lado de las meninas. Bueno, las meninas al final están aquí, y en internet buscas la imagen y la amplías y le ves hasta las manchas que verás que pone como si fuera el lazo de la infanta. Yo lo de hacerse fotos con el patrimonio, con la obra de arte, a mí me da mucho coraje, os lo digo, pero bueno, a veces soy yo el primero que lo hago, por lo cual ahí me tenéis. O agrupar contenidos por tema, ahí tenéis, pues fui a Palma y veía que había un contraste muy chulo entre la piedra blanca de los edificios y el azul del cielo, pues el blanco y el azul como colores de una isla, ahí que me lo casqué yo y ahí está puesto el contenido, pero la temática o la unión de elementos por tema funciona a veces mucho. O la Catedral de Siracusa, que es una auténtica chulería, es un templo griego convertido en iglesia católica, y bueno, por medio pasó también por más fases. Detalles, ese cuadro que nosotros creíamos que lo habíamos visto también tiene detalles muy interesantes. Otro domingo me parece que fue en el Museo de Bellas Artes, una serie de Zurbarán que tienen allí, que realmente dicen que no son Zurbarán, son de su taller. Pues aparece ahí un catálogo de tela curiosísimo. Pues ahí tenéis un detalle de una obra súper famosa que a lo mejor no nos habíamos fijado. Por supuesto, Murillo, con los afectos, con esa relación madre-hijo. Esto fue una exposición que se hizo aquí en el Espacio Santa Clara en el año Murillo y su estela en Sevilla. Tenían la Virgen de la Faja, que la tenían un coleccionista privado en Suiza, y ahí la tenían expuesta. Bueno, pues se ve las pinceladas de Murillo y bueno, esto que llamamos maestro y genio, que el término maestro y el término esto de genio, de artista, está ya muy cuestionado. Pero bueno, hay que quitarse el sombrero, por supuesto. Exposiciones, cada vez que vaya a una exposición y queráis difundir contenido, hacerlo, porque es que es un momento interesantísimo para coger material. Más allá de que la imagen como tal pueda estar subida a internet, pero si os ha interesado esta obra de Magritte, pues fíjate que Magritte estaba haciendo esto en los años 40, que en Europa era muy moderno y muy avanzado, pero tenéis que tener en cuenta siempre el contexto. O la museografía también, que es muy interesante a veces. Esto es en el CaixaForum de Barcelona, que es los CaixaForum, y no es porque yo trabaje allí, pero la museografía se la curran muchas veces.
Pero esto es la Fundación Cajasol, era una exposición de estas cofrades, de hermandad y demás, y tenían puesto en la obra en sí, que era esta especie de frontal o respiradero, y tenían con una silueta simplemente hecho el contorno del paso. Pues a mí me pareció curioso. O bueno, pues más exposiciones, esto también en Cajasol de Julio Romero de Torres. Que la museografía también puede dar mucho que hablar. Redescubrir lo que creíamos que sabíamos. A mí esta perspectiva de la Casa Pilatos me gusta mucho, ese amarillo ahí tan... Esa es una foto mía. Bueno, todo lo que estáis viendo son fotos mías. Tan potente que eso es Roma o eso es Florencia, eso es una ciudad italiana, pero no, es Sevilla y está en una casa palacio mudéjar, renacentista, barroca, en fin. O esto que me pareció curioso, esto es el Hotel Kibir que hay allí en Paseo Colón. Tienen en la recepción catálogos de Murillo, de obra de arte, y digo, mira, en vez de poner el típico jarrón, hortera o lo que sea, han puesto catálogos de arte y de Murillo que está muy manido, pero bueno, Murillo Sevilla es un pack indisoluble, me pareció interesante y ahí está, con una vista así de la torre de la calle Betty de fondo, en fin. Me pareció interesante, es una manera de hacer ver a la persona que bueno, que se puede vincular con esa realidad. Aquí os traigo un batiburrillo, esto es otro Murillo que hay en la catedral, así entrando por la avenida de la Constitución a la izquierda, y me pareció interesante las rejas con la obra de fondo, esas fotos después de los detallitos de las perspectivas curiosas, pero de una obra conocida son las que mejor funcionan, ¿eh? O esto, que me cogió a mí un pellizquito aquí de chavales en una visita en la Puerta del Perdón en la catedral, los tenían embobados allí mirando aquello, y ya dije yo, o son buenos los chavales, o es bueno el guía que esté, o es buena la profesora, porque en mitad de la calle con los coches pasando, los guiris por allí, los niños así embobados a mí, y les hice esa foto por detrás que me gustó mucho. O en el aeropuerto de Sevilla, que hacía tiempo que no iba, esto ya es de hace 2 años, pero seguirá explicando el significado del no me ha dejado, con la corona, con Fernando el Católico por ahí, en un aeropuerto que veamos un poco, eso lo hacen mucho en el extranjero, pero en un aeropuerto que veamos este tipo de iniciativa, a mí me gustó, digo, hombre, pues ya que estás esperando tú el vuelo de Ryanair, que te entere un poquito de la historia de tu ciudad, porque no, y además con un diseño y un formato bastante chulo. Pues me llamó la atención y ahí está. O pues si Antonio López está pintando en la Puerta del Sol, hay que sacarlo y hay que ponerlo y hay que difundirlo, porque este hombre da una mezcla entre profesionalidad y ternura y humildad. Ahí lo tenéis pintando como uno más, vamos. Lo que os decía, o lo que comentaba antes con Luis, el tema de la restauración, de meterte en talleres de restauración, al menos en lo digital, y de la restauración de arte contemporáneo, que es un tema que yo ni me había planteado. Es que la obra de arte también contemporánea también se tienen que restaurar, ¿verdad? Manolo Millares, que ya desde los años 50, 60, eso lo podéis considerar ya a lo mejor hasta clásico del arte contemporáneo. Pero ¿cómo se restaura una obra de arte contemporáneo? Bueno, si está el artista vivo, es el artista el que da las pautas, ¿verdad? Pero y Manolo Millares, que ya está muerto, ¿cómo se restaura un Picasso? Picasso, entiéndase, contemporáneo. Pues también puede ser interesante, o abrir ese debate, también puede ser interesante en las redes. O crítica. Yo de eso lo traigo yo un poco ahora. Yo procuro no meterme en muchos jaleos en las redes sociales, porque sabe que la gente tiene mucho tiempo libre y la gente está a la mínima para que saltes y se inicie un debate, una discusión innecesaria. Pero bueno, a opinar con criterio también podemos. Esto es ese tríptico magnífico que hay del Cordero Místico en Gante, me parece, sí, la catedral de Gante, con una mega estructura que tiene puesta alrededor de cristal, evidentemente para que tenga unas condiciones de humedad y de temperatura óptimas. En mi opinión, ahí te está cargando ya la obra metiéndola en esa cápsula, pero bueno, la obra por lo visto está en un estado de conservación muy delicado. Pues hasta qué punto, por motivos de conservación, obviamente merece la pena tener una obra como esta en una estructura así. Pues yo lo puse, lo cité, y si se genera un debate, pues puede ser algo interesante. Y denuncia de una realidad o de un tema de actualidad. Esto es un árbol que talaron por allí por la Alameda, y alguien le había puesto, claro que esto es interesante, no, lo tengo aquí, esto es interesante. Aquí había un árbol grande, un amigo, lo han talado y pusieron ahí como una especie de altarcito. Pues yo le puse que performan del siglo XXI para denunciar hechos, me encanta. Pues ahí lo tenéis. Las fotos esta después, no la mía, esto es citando esa foto.
tiene muchísima repercusión. Restauraciones, que en Sevilla se hacen muchas cosas mal, pero se hacen cosas bien de vez en cuando también. Pues bueno, ahí tenéis la restauración del Daoí, de la Plaza de la Concordia, de la Gavidia. Pues el proceso de restauración, para que se sepa que se invierte dinero en restaurar también patrimonio, mejor, peor, pero se invierte. Y yo rara vez me suelo meter en temas de otras provincias porque lo desconozco y no voy a hablar de un tema que no sé, pero me pareció interesantísimo ese artículo del País con las fotografías desde arriba de la cúpula de la Manquita de la Catedral de Málaga, que fijaos cómo están las cúpulas y tienen un problema de humedad gordo y serio. Pues bueno, como yo hablo de patrimonio, de restauración, hablo de esos temas, pues lo metéis también por ahí. ¿Por qué no? Hay que mojarse en Twitter, y aquí os traigo un tuit de Sergio Arillo, que está aquí sentado, con el que hablo y discuto mucho estos temas. Y yo soy de la opinión que, y él me enseña un poco, que hay que mojarse un poco, expresar tu opinión desde un punto de vista crítico. Con esto hubo mucho revuelo porque la Fundación Focus quería vender estos cuadros y se iban a ir de Sevilla, cuadros por los que fueron pintados. Pues se puede generar un debate porque se tienen que quedar estos cuadros en Sevilla, o algún altruista que lo compre y se queden. Pues bueno, al final creo que la Junta o el Ministerio, nunca me lo sé, creo que la Santa Catalina esta la compró y se expone en Sevilla, que es lo interesante. Pues yo soy de la opinión de discutir, pero hasta cierto punto para no generar demasiados problemas. Y por último, Instagram, la red social hecha imagen, o la red social de la figura humana. Es que funciona muchísimo el contenido de la imagen personal en redes sociales. Es una red social que es muy agradecida, a diferencia de Twitter, y con la que se pueden hacer auténticas virguerías. Yo últimamente lo que estoy haciendo es subir estos reels, estas historias de 1 minuto 30, que además Instagram, por eso lo pongo aquí, los premia. Instagram, cada vez que saca una nueva herramienta, te fomenta que tú la uses, y cuanto más la uses, más repercusión te da Instagram. Ahora voy a poner el ejemplo de un vídeo que subí. Ese salón de la casa, del piso donde estoy ahora, para que vayáis haciendo un tour digital. Discurso para un público general. Ni soy yo especialista acérrimo en los temas que hablo, pero sí me gustan y creo que se pueden compartir. En ese vídeo concretamente hablaba de que este Said Hawass, que es un arqueólogo súper mediático, muy polémico también, que fue ministro de Exteriores, de Antigüedades, creo, en Egipto, dice que él no se jubilaba hasta que no descubriera la tumba de Nefertiti. Bueno, pues hablaba de ese tema enlazándolo con la noticia que había leído. Y Instagram hace así, saca su varita mágica y dice: ahora te voy a difundir yo este vídeo porque me interesa, sin hacer publicidad, porque en estas redes sociales tú puedes pagar y tu publicación hace así, boom, exponencialmente, lo que tú quieras, y además pagando muy poco dinero. Pero se ve que por ese tema Egipto, por ese tema arqueología, funcionaría bastante bien, y empezó a difundirla y empezó a llegar a muchísima gente. La publicidad, ¿pagamos? ¿No pagamos en redes sociales por hacer publicidad? Pues al final, a lo mejor hay que pensar que las redes sociales es la nueva publicidad del siglo XXI, y lo que antes se invertía en publicidad o en otros temas, pues a lo mejor ahora os interesa invertirlo en publicidad, que da bastante buenos resultados, al menos para llegar al público. Otra cosa es que ese público después llegue a ti, se establezca esa relación. Lo digo ya un poco por lo comercial. Bueno, básicamente eso. Si tenéis Instagram y lo queréis usar profesionalmente, cambiaros al perfil de empresa, que no sé si lo tenéis, porque os dan una serie de datos interesantísimos de manera gratuita. Sabéis que después gratis no es nada, porque Instagram con tus datos está haciendo así. Pero bueno, eso creo que lo hemos aceptado todos. Ahí lo tenéis, el ejemplo de una difusión masiva, sin yo quererlo, de un vídeo en concreto de esa temática. Tenéis cuentas alcanzadas, los intereses de esa persona, el lugar geográfico donde viven, etcétera, etcétera. Más allá de esa difusión orgánica, esa difusión que se da de manera natural, una difusión pagada. Ejemplo de contenido, ya vamos acabando, que me estoy extendiendo un poquito más. Me llamó mucho la atención en un museo de diseño que abrieron hace un par de años en Barcelona, el Moco Museum, que es un museo un poquito comercial, un museo que está hecho para que tú te hagas la foto al lado de obras de arte de artistas muy importantes o muy de renombre, muy actuales, como Banksy, por ejemplo. Pues tenían este Apolo del Belvedere versionado con un tiro aquí en la cabeza. Me llamó bastante la atención, era un pedazo de busto así. Fijaos lo que son las cosas. Yo pongo la obra de arte en sí y pasa sin pena ni gloria, pero me pongo a mí a la obra de arte y hace eso.
porque ya tú, esto va a sonar muy tonto, pero tu tía, tu abuela te ve y dice, ah, mira, fulanito, y ya me quedo a ver el vídeo, pero de paso ya te meto el contenido artístico o cultural, así es como yo trabajo y a mí me funciona, trabajo. El ataque de lo de los girasoles, esto lo hice yo antes de lo del Prado y toda la historia, o ya que voy a un sitio patrimonial como es Pompeya, pues hago ahí un reel de contenido personal y lo mismo la gente se interesa por Pompeya o pregunta, oye, ¿esto qué es? Porque toda la gente le dice que Pompeya y a lo mejor en el mapa ni te lo sitúa. Pero también aprovecho un poco de lo personal para difundir estos contenidos un poco más culturales. Estos pasos de cebra que son interesantísimos. Yo digo, yo me voy a grabar aquí cruzando el paso de cebra porque esto lo va a ver la gente. Y efectivamente que lo ve. O en Nápoles, todo esto es del mismo viaje, el Museo de Capodimonte, una cosa espectacular que tienen allí con Caravaggio, Guido Reni, tienen obras muy, muy interesantes, o una casa en Pompeya bastante reconstruida, pero te hace una idea, le hace ver al espectador de alguna forma que eso existía y que eso era así, y que esta en concreto era del cuñado del emperador. La hermana del emperador, pues el marido tenía esta casa. Te hace ver que eso, más allá de la película, existe en la realidad. Muy reconstruido, eso sí. Este artículo que es que me interesó, los periodistas que son auténticos profesionales y saben cómo enganchar a la gente. Este artículo se llamaba El futuro de nuestro rostro, según Modigliani, Daft Punk y Kim Kardashian. Tú lees un artículo y tú el artículo lo lees, por supuesto. Daft Punk es un grupo de esta así de música electrónica que salió. Modigliani más o menos nos suena y Kim Kardashian pues le suena a todo el mundo. Pues ahí están las tres patas metidos para hablarte. Leeros el artículo si os interesa porque es brutal, es muy cortito. Cómo el ser humano no empieza en el arte prehistórico representando la imagen, vemos ciervos, vemos manos, pero llega un momento en la historia en el que el artista es consciente de que la imagen pues lo representa o la imagen puede transmitir algo que no transmite por los retratos, etcétera, etcétera, los autorretratos, cómo llegan artistas en el siglo XX que van más allá de la imagen. Modigliani lo que pinta son máscaras realmente, o Picasso usa esas máscaras también y se abstrae de la persona, y cómo al final lo que consumimos en redes sociales y en nuestro día a día es imagen personal, caras, caras y caras, y de eso hacen uso por los famosos, vamos a ponerle el nombre de celebridad, como Kim Kardashian, y cómo todo está orientado a la imagen, a la cara, al rostro, que tiene esto que atrae mucho más que el resto de cosas. Un poquito de arte contemporáneo también publico. Fijaos, el arte contemporáneo figurativo a mí me atrae mucho y estas exposiciones estas disposiciones son brutales. Esto es una obra de Jean Fabre que está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas y ocupa una escalera entera y te mira esa obra de este artista que te funde, vamos. Es una instalación chulísima y está al lado de un cuadro de Jacques-Louis David del 19. Esa mezcla contemporánea clásica a mí me gusta mucho. O la estatua más grande de España. ¿Quién no va a ver el vídeo que se llame la estatua más grande de España? Pues según este artículo es el huevo de Colón, que lo tenemos aquí en Sevilla, la estatua más grande. Pues ahí a lo mejor te pasa tú con la bici el próximo día y dices tú, oye, ¿qué haces esto aquí? Oye, ¿qué tiene que ver esto con la Expo del 92? O sea, vinculación con otros temas. Y esto sí que sí ya es lo último. ¿Y qué hacemos con TikTok? Yo os lo digo, yo no tengo TikTok, ¿eh? No es un melón que no quiero abrir porque si no ya me meto ahí y yo creo que me lío. Pero bueno, ahí lo tenéis, en España la cifra de usuarios estaría en 15,5 millones de personas tienen TikTok instalado en sus teléfonos. No para de crecer y solo está por debajo de Instagram. Os digo que esto es algo que tiene todo el mundo instalado en los móviles. Ahí tenéis a Tim Burton en el Museo del Prado hablando de que su obra preferida del mundo es El Jardín de las Delicias del Bosco. A lo mejor no es tanto, pero ahí tenéis a Tim Burton en el Prado hablando del Bosco. Una mezcla muy, muy curiosa. Y esto de los influencers en los museos, esto podríamos estar hablando largo y tendido. Figuras de otros ámbitos de la moda y demás que se meten en los museos no sabemos exactamente qué, hacer publicidad, hacerse ellos la foto para su red. Es un tema ahí complicado. Y bueno, pues ¿cuál creo que debe ser el papel del divulgador cultural o de estos que nos dedicamos a publicar contenido en redes, llamadlo como queráis? Difundir arte, patrimonio, cultura, arte contemporáneo, por supuesto, es súper necesario. Yo en las visitas con los chavales he comprobado que el arte contemporáneo funciona a veces muchísimo mejor que enseñarles una escultura de un Apolo del siglo IV. Los chavales, al final se ve que el arte contemporáneo es el de nuestro momento, el de lo que nos preocupa, y eso funciona muchísimo con los más pequeños, que no van a ver estos vídeos, por supuesto. Llegamos a nuevos públicos, servimos como nexo entre el arte un poco y la sociedad,
y concienciamos sobre la cultura, que yo creo que hace falta mucha concienciación de qué me aporta a mí la cultura en mi día a día o qué me puede aportar. Pero yo creo que nos puede enseñar a ser un poquito mejores ciudadanos, o por lo menos eso intento yo con mis chavales en las visitas. Educa, instruye y de manera didáctica, amena y accesible. Y sobre todo aprendemos, eso es lo bonito de la vida. Esta es una obra de Goya que a mí me encanta, un grabadito que se llama Aún aprende. Goya es que era un fuera de serie, lo hace ya al final de su vida y bueno, no sé si es él, si es un anciano, que dice bueno, que siendo anciano todavía tenemos algo, una capacidad de alguna manera de aprendizaje. Y nada más, eso es todo. Ahí tenéis mis redes por si queréis seguirme o si queréis simplemente que estemos en contacto, que siempre es interesante compartir estas cosas con gente que se dedica, que vive y que siente esto sobre todo. Pues muchísimas gracias.